Quería ante todo dar las gracias a mis amigos de Mi Tierra Televisión por haberme invitado a hablar con ustedes durante media hora de la figura de José Calvo Sotelo. José Calvo Sotelo es un personaje hoy muy olvidado, puede que por suerte olvidado, porque si no nos dirían que es uno de esos personajes que había que olvidar, que nace en Galicia, en la ciudad de Tui, el 6 de mayo de 1893. Calvo Sotelo es hijo de un magistrado, realmente nace en Galicia como podía haber nacido en otro cualquiera de los destinos de su padre, pero lo cierto es que su vida estará muy vinculada a Galicia, y él mismo diría posteriormente: mi vida no puede entenderse sin Galicia. Va a estudiar su carrera universitaria a Zaragoza, un desplazamiento debido a la carrera de su padre, y en Zaragoza es, como ya había sido cuando estudiaba el bachillerato, el primero de los alumnos de su clase. Se dice que tuvo todo matrículas de honor durante la carrera. Yo que he visto su expediente universitario realmente creo que hay un par de matrículas que no tuvo, y una de ellas porque protagoniza una revuelta estudiantil. Calvo Sotelo no era el típico estudiante que era simplemente centrado en sus estudios, sino que le gustaba la vida, es algo que se ve siempre en toda su actividad, y Calvo Sotelo en un determinado momento está al frente de una revuelta de estudiantes. Se le abre un expediente académico, al final queda sobreseído, pero eso le pudo afectar, como ya digo, a una de las notas obtenidas. Calvo Sotelo además tomaba unos magníficos apuntes, tan magníficos apuntes que esos apuntes los imprimía en ciclostil y se vendían entre los demás alumnos de la universidad, y la renta que le daban era más del sueldo de un catedrático de universidad de la época. Es decir, Calvo Sotelo desde pequeño también sabe pues de dineros, porque sabe cómo ganárselo y sabe cómo invertirlo. La familia va a pasar de Zaragoza a Madrid. Bueno, también sería bueno recordar que Calvo Sotelo monta una revista en Zaragoza, una revista que se llama La Escoba. No se sabe si es La Escoba porque significaba que había que barrer muchas cosas en España, que es La Escoba como una especie de generación de La Estufa, porque la redacción se reunía alrededor de una estufa, pero lo cierto es que es una revista muy curiosa, una revista redactada en su mayor parte en verso, una revista lúdico-festiva, que en su ejemplar cuarto o quinto pues saca un gran anuncio de que son falsas los rumores que se van oyendo de que la escoba va a desaparecer, y naturalmente, como siempre que se dice eso, la escoba no vuelve a aparecer más. Es una revista donde hay críticas musicales a cargo de Calvo Sotelo, críticas musicales a cargo de Calvo Sotelo, que se muestra muy partidario, como será siempre, de las óperas alemanas frente a las italianas. Es, por ejemplo, un gran aficionado a Wagner. Calvo Sotelo escribe además en prensa en Zaragoza, escribe en El Ideal, que es el noticiero, uno de los periódicos más importantes del catolicismo social en Aragón, donde hace todo tipo de crónicas, y Calvo Sotelo es una persona que tiene una muy buena pluma. Es algo muy común a su familia, tanto las hijas de Calvo Sotelo como su hermano, el gran dramaturgo Joaquín Calvo Sotelo, como su sobrino Leopoldo Calvo Sotelo, son gentes que tienen una muy buena pluma y una gran cultura musical. Calvo Sotelo, cuando llega a Madrid, va a apuntarse a las filas del maurismo. El maurismo es un movimiento de protesta que nace de las juventudes del Partido Conservador, indignadas porque Maura haya sido apartado del poder tras la Semana Trágica en el año 1909. El maurismo quiere hacer la revolución, pero quiere hacer la revolución desde arriba. Quiere que haya una vida política que sea auténtica, quiere que realmente la política vaya de abajo a arriba y no de arriba a abajo, como procedía en la época de la Restauración. Y Calvo Sotelo, dentro del maurismo, se preocupa mucho siempre por los temas obreros. Calvo Sotelo tiene una profunda preocupación social propia de esas filas del catolicismo social en las que se ha formado, y va a llevar la mutualidad obrera maurista. Ante la Primera Guerra Mundial, el maurismo para sus campañas de propaganda. Calvo Sotelo se inscribiría dentro de los grupos germanófilos, aunque no veo que lo hiciera de forma muy activa, pero sí que era germanófilo en esta guerra. Y también hay que señalar que Calvo Sotelo, cuando hace el doctorado en Madrid, hace una tesis magnífica sobre el abuso del derecho. Una tesis que fue premio extraordinario en la Facultad de Derecho de la Universidad Central, que se publicó con prólogo de Azcárate, pese a que Azcárate ideológicamente estaba en las antípodas de Calvo Sotelo. Una tesis en la que defiende que las personas no pueden hacer lo que deseen con sus propiedades. La propiedad tiene un fin social y por lo tanto no existe el jus abusare que planteaban los romanos, sino que hay una obligación de que la propiedad rinda. Y de hecho Calvo Sotelo plantea que las propiedades improductivas deberían poder ser incluso expropiadas.
Pues bien, Calvo Sotelo después hace una oposición al Cuerpo de Abogados del Estado, obtiene la mayor puntuación y la mejor puntuación que ha conseguido nunca nadie en esas oposiciones, y de hecho sigue siendo un referente para los miembros del cuerpo. Todo abogado del Estado sabe que Calvo Sotelo era el miembro del Cuerpo de Abogados del Estado y sabe que fue el número 1 de su promoción. Y es muy frecuente que cuando uno visita despachos de abogados del Estado que están en diversos puertos, pues dentro de la banca o gubernativo, se encuentre que hay un retrato de Calvo Sotelo. Calvo Sotelo participa en la vida electoral española, concretamente se presenta en las elecciones por un distrito gallego y tiene ocasión de conocer lo que es el caciquismo. Tiene ocasión de saber que da igual que ganes las elecciones, porque al menos en el caso de Galicia lo que se hacía era cambiar las actas. El voto popular podía ser más o menos el que se quisiera, pero en el camino del colegio electoral a la Junta Electoral se cambiaban las actas. Y eso prescindiendo de detalles tales como cambiar la votación que estaba prevista en un sitio y tiene lugar en otro, etcétera, etcétera. Calvo Sotelo va a entrar, sin embargo, en el Parlamento como consecuencia de que los cambios de gobierno eran muy rápidos en la España de la Restauración, una España que ya está en plena crisis. No tarda en conseguir un acta de diputado en unas elecciones posteriores y dentro de las Cortes va a hablar en contra del caciquismo, lo cual le ocasiona pues alguna trifulca bastante gorda con algunos de los miembros del Partido Conservador Clásico. Posteriormente, en un gobierno Maura, es enviado a Valencia como gobernador civil. En Valencia hace una labor muy fecunda, alabados por políticos de todo signo, y incluso cuando al caer el gobierno Maura él dimite, pues hay peticiones de que continúe en el puesto, etcétera, aunque él pues naturalmente acaba renunciando. El año 1923 se produce el golpe de Estado que lleva a la dictadura de Primo de Rivera. La postura de Maura ante la dictadura es oscilante, en un primer momento parece que la apoya, luego se va retrayendo, pero lo cierto es que Calvo Sotelo, antes de aceptar el cargo que se le ofrece de manera casi inmediata por Primo de Rivera de director general de la administración local, pide permiso a Maura y Maura le da ese permiso. ¿Por qué nombra Primo de Rivera a Calvo Sotelo director general de la administración? Porque Calvo Sotelo había sido secretario, miembro del secretariado personal de Maura y como tal había trabajado mucho en la reforma de la administración local. De hecho, la gran obra de gobierno que hubiera querido hacer Maura en lo que se conoce como su gabinete largo de 1907-9 es el cambio de la administración local. Es un cambio que había consensuado con los liberales, por eso fue muy lento. Cuando cae el gobierno Maura simplemente faltaba una aprobación en el Senado, pero los liberales se volvieron atrás de todo lo pactado. No obstante, el proyecto estaba muy hecho y Calvo Sotelo es llamado por Miguel Primo de Rivera para que lleve a cabo esa reforma. Fruto de la permanencia de Calvo Sotelo en ese puesto de director general de la administración local será en primer lugar el Estatuto Municipal. El Estatuto Municipal es posiblemente la norma más libre que haya habido nunca para los ayuntamientos en España. Según el Estatuto Municipal puede haber ayuntamientos de diversos tipos, es decir, cada localidad puede constituirse como mejor prefiera, no tiene por qué haber un régimen municipal que sea el mismo para todos. Él habla desde el concejo abierto, es decir, todos los individuos, todos los habitantes del ayuntamiento que se reúnan para tratar las cuestiones, hasta el régimen de carta, que es simplemente aquellos ayuntamientos de grandes ciudades que puedan contratar a un supergestor que lo que haga sea gestionar la ciudad. Y además Calvo Sotelo introduce una modificación importante en las elecciones a los ayuntamientos, que es que la mujer vote. El primero que concede el voto a la mujer en España es el Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo. Calvo Sotelo quería que hubieran votado todas las mujeres, pero dentro de la dictadura militar, del directorio militar de Primo de Rivera, había algún general que no era partidario, y al final lo que se consigue es el voto para las mujeres que sean cabeza de familia o no estén sometidas a patria potestad. Calvo Sotelo, en su preámbulo del estatuto, dice que no es lo que él hubiera querido, pero que es un gran avance y que de aquí espera que salga adelante el voto de la mujer de manera ilimitada. Hay que destacar también las grandes atribuciones que da el Estatuto Municipal a los ayuntamientos en materia hacendística, les permite incluso emitir deuda para sufragar sus políticas. Posteriormente, Calvo Sotelo realizará el Estatuto Provincial. El Estatuto Provincial tiene como elemento curioso un capítulo dedicado a las autonomías regionales, y en este capítulo considera que las regiones se deben constituir no como consecuencia de la herencia del pasado, sino para el futuro. Por tanto,
que no tienen por qué ser una región en Cáceres y Badajoz, sino que a lo mejor pueden formar parte de la misma región Cáceres y Salamanca, o cualquier otra provincia con las que tenga frontera. El Estatuto Regional, sin embargo, aclara mucho que las competencias que deben tener las regiones son para el desarrollo administrativo, y evidentemente lo que no se plantea es que una región pueda gobernarse por leyes distintas a las que tengan las demás regiones del Estado, o que puedan tener relaciones exteriores propias, etcétera, etcétera. El éxito de Calvo Sotelo como director general de la Administración es grande y, por tanto, cuando en diciembre del año 1925 Primo de Rivera constituya un Consejo de Ministros, designa a Calvo Sotelo ministro de Hacienda. La verdad es que Calvo Sotelo no esperaba ser ministro de Hacienda, Calvo Sotelo esperaba ser ministro de Justicia, pero había pedido Primo de Rivera a todas las personas que él pensaba nombrar parte de aquel gobierno que le hicieran una memoria sobre los problemas de España y cuál podía ser su solución, y Calvo Sotelo planteó los problemas de Hacienda de una manera muy clara que gustó mucho a Primo de Rivera y decidió nombrarle para Hacienda. Calvo Sotelo, como ministro de Hacienda, resulta un ministro muy avanzado, se le llega a denominar el ministro bolchevique, y su política es tan avanzada que está a punto de costar la permanencia a la dictadura, porque lo primero que hace Calvo Sotelo es centrar su política en que paguen las clases privilegiadas, y para ello contempla un decreto contra la ocultación. En aquella época los catastros eran muy imperfectos y Calvo Sotelo, como forma de agilizar la recaudación, lo que plantea es que cada persona declare el valor de sus fincas, pero que si la declaración que hace es en exceso baja, pues se le pueda expropiar por el precio que él mismo ha tasado. Usted dice que una finca que vale 10 millones de pesetas, que para la época era una monstruosidad, pues vale, por ejemplo, 1, no hay problema, el Estado se la compra por 1. Naturalmente esto genera una gran revuelta, porque además lo que se plantea por parte de algunos es que, bueno, y si ellos se equivocan al tasar sus tierras, ¿qué culpa tienen? Y bueno, se llega a una transaccional entre Primo de Rivera y las presiones que hay, y esta medida no llega como estaba concebida a llevarse a cabo, aunque se sube el tipo en los impuestos. El crecimiento de la recaudación en la época de Calvo Sotelo como ministro de Hacienda es superior al incremento que tiene lugar durante la Segunda República. Por tanto, Calvo Sotelo no pudo ser tan radical en sus políticas como quería, pero sí que consigue aumentar bastante la recaudación, algo muy necesario para una época como la de Primo de Rivera, en que el Estado acomete una gran política de obras públicas. Calvo Sotelo consigue unos presupuestos con superávit, pero naturalmente esto le será discutido porque recurre a una fórmula que es el presupuesto extraordinario. Hay un presupuesto ordinario del Estado que es para los gastos ordinarios del Estado, pero luego hay una política especial del Estado de obras públicas y para esta política se habilita un presupuesto también especial. Y lo que hay que conseguir es que mediante la deuda que se emite para financiar ese presupuesto especial se pueda hacer esa política de construcciones y se pueda amortizar la deuda. Y de hecho Calvo Sotelo también hace una gran labor de amortización de la deuda histórica. Calvo Sotelo crea el monopolio de petróleos. Para el suministro de la gasolina considera que se están lucrando una serie de internacionales extranjeras y que es mucho mejor que quien se lucre sea el Estado español. Y además, cuando Calvo Sotelo crea la CAMSA, no piensa solo en que se quede con el dinero de la venta de la gasolina, sino piensa en una CAMSA que tenga su propia escuadra de petroleros, que tenga sus yacimientos petrolíferos y que haga una gran labor industrial. Hay que señalar que, evidentemente, a las grandes multinacionales no les gusta que Calvo Sotelo les expropie, y que se presenta en España el presidente de la SEL, que va a ver a Calvo Sotelo, que le dice que el decreto que ha publicado pues sí que es muy interesante, pero que tiene que quedarse en efecto, y que vayan juntos a ver a Primo de Rivera para que Primo de Rivera lo derogue. Calvo Sotelo acompaña al presidente de la SEL a ver a Primo de Rivera, y Primo de Rivera le contesta que ese es el gobierno de España, que el gobierno de España es soberano y que se olvide del tema. Bien, dice el presidente de la SEL, pero ustedes no tendrán gasolina, porque él se ocuparía de que no la tuvieran. Y esto es lo que lleva al acercamiento, curiosamente, de la dictadura de Primo de Rivera con Rusia, porque las potencias capitalistas no les venden petróleo, pero quienes les van a vender petróleo son los rusos. Y gracias a eso, la dictadura de Primo de Rivera puede conseguir combustible. Primo de Rivera planteó su régimen como una letra de cambio a 90 días. Hay que reformar España, nosotros en 90 días hacemos lo que hay que hacer y luego se vuelve a la normalidad constitucional. Pero esos 90 días duraron años, y el problema es que Primo de Rivera no acababa de saber qué salida política había que dar al régimen. Si una constitución, si otra constitución, a él la política no le gustaba. Además, Primo de Rivera en su última época estaba enfermo, tenía una diabetes de la que no tardaría en morir, y eso también, la salud del dictador, influye sobre su estado de ánimo.
Cuando se percibe que el régimen, que siempre dice que es provisional, no sabe cómo salir, va aumentando la oposición al régimen. El régimen se va desgastando. Calvo Sotelo, que era uno de los elementos más propiamente políticos del régimen, que tiene una clara visión política, ofrece una serie de alternativas, no se le hace caso, y al final la incertidumbre sobre el futuro del régimen afecta a la economía. La peseta se había elevado mucho de precio durante la dictadura, se veía que era una moneda estable. Se planteaba que se podía llegar con la peseta al patrón oro. Mucha gente en el mundo había comprado pesetas como valor de inversión. Cuando se percibe que la peseta está en crisis, que el régimen está en crisis, se empiezan a vender pesetas y por tanto la peseta baja su cotización. Calvo Sotelo da una batalla de comprar pesetas en el extranjero para tratar de mantener la cotización, no se consigue, y al final Calvo Sotelo abandona el Ministerio de Hacienda con una dimisión que había presentado muchas veces, pero que en esta ocasión, en enero del año 1930, se le acepta. La dictadura dura poco más, porque Primo de Rivera siente que tiene poco apoyo del monarca, entonces envía una circular a los capitanes generales preguntándoles si tiene su apoyo. Y los capitanes generales le contestan, conforme a la Constitución de 1876, que ¿qué les pregunta? Que el apoyo que tiene que tener es el del rey. Y el rey se toma bastante mal la circular de Primo de Rivera y, por tanto, acepta también la dimisión del dictador. Durante el último año de la monarquía se constituye la Unión Monárquica Nacional, un partido para defender la gestión de Primo de Rivera, en el que está Guadalhorce, que había sido el gran ministro de Obras Públicas, está Calvo Sotelo y está José Antonio Primo de Rivera, que participan en una campaña electoral para las elecciones generales que luego no llegan a celebrarse porque, como es sabido, el gobierno Berenguer cae y las elecciones que hay después son unas elecciones municipales que en las grandes ciudades son ganadas por los candidatos republicanos. Cuando se proclama la República, Calvo Sotelo se va al extranjero. El mismo día que cae la monarquía, los miembros de los ministerios de la dictadura, en que temen que pueda haber una política de represalias contra ellos, van al extranjero. Calvo Sotelo va a Lisboa y Calvo Sotelo en principio contempla la España republicana con curiosidad. No es muy militante contra la República de manera inicial, porque plantea que si la monarquía ha caído será por algo y que hay que ver cómo lo hace el nuevo régimen. Lo que ocurre es que una de las primeras cosas que hace el nuevo régimen es dedicarse a perseguir a los ministros de la dictadura. Calvo Sotelo es elegido diputado en las elecciones de 1931 por Orense, a pesar de que él no llega a poder presentarse en España para tomar parte en la campaña, y cuando elegido diputado quiere volver a España, le contesta desde las Cortes, el presidente de las Cortes, que era Largo Caballero Besteiro, que no puede garantizar su seguridad, por tanto que venga a España, que primero le meten en prisión y luego pues se ve lo que sucede. Calvo Sotelo a partir de aquí se enfada bastante con el régimen republicano y considera que es una dictadura, porque él expone la teoría de que lo que define a una dictadura no es si la ejerce una persona o la ejercen unas cortes, sino que su poder es dictatorial y por tanto, desde fecha tan temprana como el año 31, habla de la dictadura republicana. Desde el extranjero, Calvo Sotelo escribe mucho sobre las políticas de la República, se opone a los estatutos regionales, porque cree que van contra la unidad de la patria, se opone a la política económica de la República, que considera desastrosa, hace comentarios sobre el ascenso del fascismo en el mundo, que lo aprecia desde París, y Calvo Sotelo, en resumidas cuentas, escribe también mucho porque se gana la vida con sus artículos de prensa. Calvo Sotelo no tenía un gran patrimonio, por tanto, al poco tiempo de estar en el extranjero, no tenía recursos con que vivir y vive gracias a sus artículos. En noviembre de 1933 hay unas elecciones que son ganadas por las derechas. Las derechas llevaban la amnistía hacia varios sectores dentro de su programa electoral, pero tardan mucho en ejecutar esa amnistía y Calvo Sotelo no vuelve a España hasta mayo de 1934. Calvo Sotelo, por otro lado, había insistido mucho dentro de las filas monárquicas en que no se podía volver a la monarquía de 1931. Si la monarquía había caído en 1931 era por algo, y había que construir una monarquía diferente. De hecho, se puede afirmar que esa tesis de la monarquía instaurada de Calvo Sotelo es la tesis que luego copiará el régimen de Franco, que en las Cortes de 1969, cuando proclama a Dan Carlos como heredero a título de rey de la corona, destaca que es una monarquía que se instaura, que es una monarquía heredera del 18 de julio y no heredera de la monarquía caída en 1931.
La situación de Calvo Sotelo cuando llega a España es curiosa. Él es una gran personalidad política, pero como dice Sainz Rodríguez en sus memorias, el caso de Calvo Sotelo es como el de una gran diva que llega a una ciudad y se encuentra que todos los teatros están ocupados, ya no había huecos políticos. Y es por eso que se crea una nueva formación, que es el Bloque Nacional, que es la unidad de los monárquicos de todo tipo, carlistas y alfonsinos, para tratar de traer una monarquía de corte tradicional. El año 1934 es también el año de la Revolución de Octubre, la revuelta socialista para hacerse con el poder como respuesta a haber perdido las elecciones del año 33, y esta Revolución de Octubre naturalmente es muy criticada por José Calvo Sotelo. El año 35, sin embargo, es un año de relativa normalidad en España. No hay golpes de Estado, cosa muy rara en la Segunda República, donde todos los años, excepto el 35, hay algún intento de golpe de Estado, sea por un sector o sea por otro. Es un año, por otro lado, en que la CEDA participa en los gobiernos, y es un año en el que parece que la República podría consolidarse, porque lo importante para que la República se consolidara era precisamente que hubiera tranquilidad. Calvo Sotelo es además elegido presidente de la Academia de Jurisprudencia, y como presidente de la Academia, Calvo Sotelo inaugura su curso académico con un discurso sobre el capitalismo contemporáneo y su evolución. Es interesante reseñarlo por una cuestión. Las derechas españolas suelen ser corporativas, suelen ser gremiales, no suelen estar, digamos, en punta desde el punto de vista económico. Calvo Sotelo lo estaba. Calvo Sotelo se declara capitalista sin ningún tipo de complejo, cree que el capitalismo es la mejor fórmula de gobierno económico, aunque naturalmente aclara un capitalismo moderado por el catolicismo, es decir, no el capitalismo salvaje de principios del XIX, sino un capitalismo controlado por un Estado con vocación social. Calvo Sotelo llama también la atención sobre un tema muy en boga, que es el hecho de que las grandes empresas son regidas por gentes que apenas tienen parte de su capital. Por muchos millones que tengan, a lo mejor tienen un 1% del capital de la gran empresa. Y considera que la disociación entre el capital y la gestión en ocasiones puede ser peligrosa para la empresa, que por eso los grandes bancos con sus dineros juegan a lo mejor en participar en empresas que son empresas que se mueven en unas ramas que los grandes bancos no saben gestionar. En febrero de 1936 se produce el triunfo en las elecciones del Frente Popular. Calvo Sotelo había previsto este triunfo. Curiosamente, Calvo Sotelo antes de las elecciones se había entrevistado con el general Franco y le había dicho que quedaría muy feo que el ejército se sublevara después de un triunfo del Frente Popular, que por lo tanto el ejército debería sublevarse antes. A lo que Franco le contesta que es que él lo que pensaba es que el ejército debía acatar lo que saliera de las urnas. Calvo Sotelo no era de esa opinión. ¿Por qué? Porque Calvo Sotelo, que era plenamente demócrata en el año 1931, cuando cae la dictadura de Primo de Rivera, cree que no puede quedar al albur de las urnas el tipo de Estado. Es decir, él plantea que en otros países, como en Estados Unidos, en Inglaterra, incluso en la Francia de la época en que es más complejo, las diferencias entre los partidos eran pequeñas, mientras que en España se va a modelos de sociedad completamente distintos y además irreversibles. Si a España llega una república de corte socialista soviético, eso no tiene marcha atrás. Si a España llega un régimen autonomista que distribuye España en diversas nacionalidades, tampoco tiene marcha atrás. De hecho, es conocida la muy famosa frase de Calvo Sotelo: prefiero a una España roja que a una España rota, porque aunque decía, yo sé bien que a mí una España roja me costaría la vida, y ya sabía de lo que se hablaba, consideraba que eso sería reversible, pero que una España rota no lo era. En las elecciones de 1936, el Frente Popular consigue la mayoría, una mayoría que consigue hacer absoluta, según cuenta Alcalá Zamora en sus memorias, mediante dos mecanismos. Primero, el gobierno de centro que hay establecido el 36 abandona el poder y por lo tanto se producen asaltos a algunos centros electorales y hay algún cambio de actas, pero luego la Comisión de Actas de 1936. En palabras de Stanley Payne, la Comisión de Actas de las Cortes de 1936 es el más turbio episodio de la no muy limpia historia parlamentaria española. ¿Qué ocurre con esta Comisión de Actas de 1936? Ocurre que cuando van llegando las actas de los líderes de las derechas, dice que no las acepta. Claro, lo que piden las derechas es que haya un criterio. Bueno, marquemos por qué se acepta o no se aceptan las actas, pero lo que no puede ser es un caso personal, que si gusta a la Comisión de Actas sí y si no gusta no. Y como la Comisión de Actas republicana no está por la labor, las derechas llegan a abandonar la Cámara cuando Calvo Sotelo defiende su escaño ante las Cortes. Y ocurre, por suerte para él, o mejor dicho, por mala suerte para él, porque posiblemente le costó la vida,
que Azaña consideraba que era una vergüenza lo que se estaba haciendo, y habla con uno de sus hombres, Ansó, para decirle hay que cambiar esto. Y los socialistas dan marcha atrás, en buena medida porque los republicanos históricos lo hacen, los comunistas no quieren hacer, los socialistas divididos, pero curiosamente cuando Calvo Sotelo entra a defender su acta, lo que se defendía era que la anularan, y cuando termina de defenderla se le deja en posesión del acta. Y tampoco se anula el acta, que inicialmente se quería haber anulado, de Gil Robles. A partir del triunfo del Frente Popular empieza lo que Ricardo de la Cierva ha llamado, con una expresión que ha hecho fortuna, la primavera trágica de 1936, que consiste en que el orden no se mantiene por las autoridades. El orden no se mantiene por las autoridades porque las milicias socialistas y comunistas pues se lanzan a la ocupación de fincas, se lanzan a la quema de periódicos como La Nación, se lanzan al atentado personal contra sus oponentes políticos, y esto no es reprimido desde el gobierno. No es reprimido desde el gobierno, ¿por qué? Porque el grupo que tiene mayor número de escaños en el Parlamento son los socialistas, y aunque el gobierno encabezado por Azaña es un gobierno que no tiene socialistas, necesita sus escaños para mantenerse en el poder. En abril del año 36, en la primera reunión de las Cortes, Calvo Sotelo hace una exhibición estadística de los desmanes, destrozos, asesinatos, etcétera, que han tenido lugar en España desde que el Frente Popular ha llegado al poder, y pide a Azaña que ponga orden. Además señala las diferencias entre los grupos del Frente Popular, que las gentes de Azaña son gentes clases medias burguesas y que los otros pues, son partidos proletarios que quieren la república del proletariado. Azaña, en su discurso de respuesta, un discurso curioso, porque no están las obras completas en la edición de Marichal, tal vez porque le pareciera demasiado impresentable para reproducirlo, lo que plantea es que nadie espere que él se va a convertir en el protector de la nadie. Él no va a ser el protector de las derechas. Si hay violencia en España, que se atengan las derechas a esa violencia. Bien, Calvo Sotelo a lo largo del año 36 va a denunciar varias veces en las Cortes esta situación, y Calvo Sotelo va a ser amenazado de muerte en las Cortes en varias ocasiones. Hay la famosa sesión del 16 de junio del 36, donde Casares Quiroga le hace responsable de todo lo que pueda suceder en España, y Calvo Sotelo interpreta esto como una amenaza de muerte, dado el contexto en que se vivía, pero luego hay una amenaza muchísimo más directa. El 1 de julio de 1936, en el seno de una discusión sobre política agraria, el diputado socialista Ángel Galarza se levanta y dice: pensando en su señoría, encuentro todo justificado, incluyendo el atentado que le prive de la vida. Hay un cierto escándalo, el presidente de las Cortes pide que eso no figure en las actas, pero el diputado Galarza dice que es igual porque aunque no figure en las actas, toda España sabrá mañana lo que he dicho. Una frase, por cierto, que no es original, forma parte del acervo político parlamentario socialista. Es la misma frase que le dijo Pablo Iglesias a Antonio Maura en un debate parlamentario, y unos meses después, por cierto, la frase Antonio Maura le pegaron un tiro, aunque por suerte para él no falleció. Pues bien, hay también el tema de si hubo amenazas de muerte de la pasionaria a Calvo Sotelo en las Cortes. Hay testimonios que lo afirman, como el del propio Tarradellas cuando vuelve a España, en unas declaraciones que hizo en la revista, pero este, digamos, es tema que es más debatido. La pasionaria, por ejemplo, siempre lo ha negado. Fuera como fuese, lo cierto es que a principios de julio del 36, Calvo Sotelo pide que se le cambie la escolta, porque tenía una escolta compuesta por policías con los que se va bastante bien, le ponen una nueva, y uno de los integrantes de esa nueva escolta se va a ver al diputado carlista Joaquín Bau, íntimo amigo de Calvo Sotelo, y le dice que las instrucciones que ha recibido es que vigile a Calvo Sotelo, que informe de sus movimientos, y que si hay un atentado contra Calvo Sotelo, si es en público, simulen que le defienden, pero realmente no lo hagan, y que si es un paraje apartado, colaboren en el asesinato. Cuando esto es denunciado por el policía Serrano de la Parte, se pide, por lo tanto, que se le cambie la escolta, se le pone una nueva escolta de la que seguida se informa a Calvo Sotelo que es tan mala como la anterior, y estos son los precedentes cuando lleguemos a la noche del 13 de julio de 1936. En la tarde del 12 de julio es asesinado un oficial de la Guardia de Asalto, José Castillo, un tipo de asesinato muy común en la España del 36, donde los que pertenecían a unos sectores políticos se dedicaban a pegar tiros contra los otros. José Castillo se había distinguido, había participado en la Revolución de Octubre del 34, se había distinguido como pistolero prácticamente socialista, y concretamente quienes le asesinan, que parece ser que es el Requeté de Madrid y no los falangistas, parece que lo hacen porque en una manifestación que había habido días antes, intima a un joven carlista,
José Yaguno hacha que se retire la manifestación, el otro dice no le da la gana, Castillo saca la pistola y le pega un tiro a bocajarro. Pues bien, después del asesinato de Castillo, sus amigos deciden que hay que tomar represalias y como represalias deciden ir a detener a varios jefes de las derechas. Hay una camioneta que va a detener a Gil Robles, pero no lo encuentra en su casa, y hay otra camioneta que va a detener a Calvo Sotelo. Lo primero que hay que decir es que la composición de esa camioneta es muy curiosa, porque los que van en la camioneta número 17, la Guardia de Asalto del cuartel de Pontejos, del que está al lado del Ministerio de Gobernación, no son guardias de asalto únicamente, sino que en esa camioneta hay más o menos a partes iguales guardias de asalto y militantes del Partido Socialista Obrero Español. Y el que manda esa expedición no es un oficial de la Guardia de Asalto, es Fernando Condés, un oficial de la Guardia Civil, que es el jefe de la motorizada, la escolta de Prieto, otro militante socialista. Esta camioneta se presenta en el edificio de Calvo Sotelo, se identifica como en fuerzas de seguridad del Estado ante los dos policías que ven la puerta de la casa, suben al edificio de Calvo Sotelo, donde llaman, dicen que van a hacer un registro, se les abre la puerta y después de hacer el registro en el que no encuentran nada, dicen a Calvo Sotelo que se lo van a llevar detenido. Calvo Sotelo protesta porque dice que él es parlamentario, tiene inmunidad parlamentaria, no pueden detenerle, dice que va a llamar a la Dirección General de Seguridad para comprobar que eso es así, arrancan el teléfono delante suya para que no pueda llamar y por tanto Calvo Sotelo yo creo que ya tiene una cierta sensación de que esa salida que va a hacer de su casa pues puede ser para que le asesinen. Pero Calvo Sotelo quiere tranquilizar a su familia, opta por no resistir, acompaña a los que han ido a detenerle, le tranquiliza algo según parece el que está frente a la expedición sea un capitán de la Guardia Civil y nada más salir de la casa de Calvo Sotelo, nada más montarse en la camioneta de la Guardia de Asalto, un pistolero socialista, escolta de Prieto, Luis Cuenca, que está sentado detrás suya, le pega un tiro y le asesina. Lo que es importante destacar, porque contra lo que se dice, no son guardias de asalto los que asesinan a Calvo Sotelo, son militantes del Partido Socialista Obrero Español los que asesinan a Calvo Sotelo. Para más Inri, estos militantes se presentan luego en la sede del Partido Socialista y cuentan una a Julián Zugazagoitia, diputado socialista, director del Socialista, y otra a Simeón Vidarte, que ha sido vicepresidente de las Cortes, que han asesinado a Calvo Sotelo. Y lo que se les dice no es entregaros, lo que se les dice es escondeos. Esto puede ser muy grave. Y cuando luego Prieto se encuentra por la calle a uno de los que ha participado en el asesinato, le dice lo mismo, que se esconda. O sea que en la España del 36 es una España muy rara, porque cuando se asesina a un diputado, resulta que los otros diputados de las Cortes no buscan esclarecer lo que haya sucedido, sino que lo dicen a los autores es escondeos, lo cual es un delito tipificado por el Código Penal. El asesinato de Calvo Sotelo es importante para el alzamiento de julio de 1936, no porque el alzamiento no estuviera ya en marcha, que lo estaba, sino porque decide a los que aún estaban indecisos, porque no estaban seguros, de que se dieran todas las circunstancias precisas. Entre los que se decide ahora está Franco, porque Franco, cuando tiene noticia del asesinato de Calvo Sotelo, le dice a su primo, el teniente general después, Francisco Franco Salgado Araujo, que lo refleja en sus memorias, que ante el asesinato de Calvo Sotelo no hay más remedio que sublevarse, cuando curiosamente el 12 de julio Franco había dicho que no veía clara la sublevación. Por último, señalaría que, al menos en mi opinión, el asesinato de Calvo Sotelo fue la última oportunidad que tuvo el gobierno de la República para evitar la guerra civil. Que Calvo Sotelo fuera asesinado era la mejor demostración de que tenía razón cuando denunciaba los excesos que había en el orden público. Era una oportunidad de oro para que el gobierno tomara medidas, para que se arrestara a todos los posibles implicados en el asesinato, para que hubiera una política de vigor, pero lo que hizo el gobierno es detener a los amigos de Calvo Sotelo, porque claro, a ver si se iban a poner nerviosos los amigos de Calvo Sotelo y iban a hacer algo. Por lo tanto, yo creo que el gobierno de la República desaprovechó muy lamentablemente la gran oportunidad que tuvo de haber tenido una legitimidad en el control del orden público. Para terminar, yo diría que debemos recordar a Calvo Sotelo en el conjunto de su historia. No a Calvo Sotelo muy radicalizado de julio de 1936, que era un Calvo Sotelo que vivía en una España muy radicalizada, sino a ese Calvo Sotelo político reformista que trata de cambiar España, que trata de que las clases en España menos favorecidas vivan mejor, y ese Calvo Sotelo que incluso en los momentos de mayor crisis política en España, mayor tensión, dijo en las Cortes cuando se le acusaba de que él solo condenaba la violencia de un bando: yo condeno la violencia de ambos bandos, yo como caballero ante el enemigo muerto me descubro y como cristiano rezo.
Y yo creo que eso nos da la imagen de un José Calvo Sotelo que a lo largo de su vida siempre planteó que lo que había que hacer era políticas de orden y políticas que ayudaran a vivir a las clases más menesterosas.